parte de Israel a Irán desató el conflicto que llevaba décadas librándose entre narrativas incendiarias y amenazas. La denominada Operación León Ascendente cambió definitivamente la naturaleza de este conflicto y estos dos grandes enemigos libran ahora una batalla que el mundo mira con estupor y miedo. En la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó un ataque preventivo en territorio iraní con la finalidad, según el propio Netanyahu, de contrarrestar la amenaza persa a la supervivencia del Estado de Israel. En este sentido, el principal objetivo estaba más que claro: destruir el programa nuclear iraní y las instalaciones de enriquecimiento de uranio. La avanzada bélica israelí en 60 horas anuló la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas, canceló a una docena de científicos vinculados a su iniciativa atómica, destruyó el sistema de defensa aérea, explotó refinerías de petróleo y gas y además bombardeó los laboratorios que enriquecen uranio. Por otra parte, también saboteó las fábricas de misiles y drones y mantuvo despierta y aterrada a Teherán y sus barrios cercanos. Irán, por su parte, respondió en la noche de ese mismo viernes con decenas de misiles balísticos hacia Israel, en lo que Teherán calificó además como el inicio de su respuesta aplastante a los ataques israelíes. Y aunque la razón más directa de esta guerra es el asunto sobre el programa nuclear iraní, la confrontación entre estos dos acérrimos enemigos tiene raíces históricas. Comencemos entonces esta edición de Ampliamente revisando cuándo comenzaron las hostilidades, porque al contrario de lo que se suele pensar, estos dos países no siempre estuvieron enfrentados. Las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales hasta que en 1979 la revolución islámica de los ayatolá conquistó el poder en Teherán. Entonces, Irán era una monarquía en la que reinaban los Shah de la dinastía Pahlaví y uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ello, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben Gurión, buscó y consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Pero en 1979 la revolución de Ruhollah Khomeini derrocó al Shah e impuso una república islámica que se presentaba como la defensora de los oprimidos y tenía en el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel una de sus principales señas de identidad. El nuevo régimen de los ayatolá rompió relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. La animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní. Para Teherán, Israel es el pequeño Satán, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llama el Gran Satán. Mientras tanto, Israel acusa a Irán de financiar a grupos terroristas y de perpetrar ataques contra sus intereses movidos por el antisemitismo de los ayatolá. Y después de revisar algunos elementos históricos que comparten Irán e Israel, revisemos también dónde están las claves fundamentales de este conflicto. La primera de ellas, y quizás la más importante, es la que está asociada con el programa nuclear iraní y la sospecha de que Irán podría estar fabricando un arma nuclear. El detonante principal de esta guerra es el programa nuclear iraní. Durante años, Irán ha desarrollado tecnología de enriquecimiento de uranio con la intención de acercarse a la fabricación de armas nucleares. Se calcula que antes del conflicto, Irán estaba a unas pocas semanas de poder producir suficiente material para varias bombas atómicas. Y la mera posibilidad de que Irán tenga una bomba atómica supone una amenaza existencial para Israel. Por ello, el Estado judío dice que su ofensiva seguirá hasta que el programa nuclear iraní esté completamente desmantelado o hasta que Irán acepte un acuerdo nuclear e incluso hasta que el gobierno de los ayatolá caiga. La segunda clave son las defensas antiaéreas israelíes. Israel posee uno de los sistemas antimisiles más sofisticados del mundo, compuesto por 3 niveles y pensado para interceptar drones, cohetes e incluso misiles balísticos como la cúpula de hierro. En un conflicto contra Irán, estos sistemas son fundamentales para Israel, una herramienta que complementa con inteligencia estadounidense y que le pone en ventaja frente a Irán en una guerra corta. El tercer elemento a tener en cuenta es la cuestión de la energía. Irán es un importante productor de petróleo y gas e Israel sabe que golpear las infraestructuras energéticas iraníes debilitará al gobierno tanto militar como económicamente. La Fuerza Aérea israelí ya ha atacado varias refinerías de petróleo y plantas de gas en Irán, provocando grandes incendios. Pero el punto crítico es el estrecho de Hormuz. Este estrecho es un punto vital que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por esta vía se transporta aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo y un 25% del gas natural licuado. Irán ha insinuado muchas veces que si se ve acorralado podría bloquear el estrecho de Hormuz para cortar el suministro mundial de petróleo. Y estas son
Algunas de las claves fundamentales de este conflicto y que intentan explicar un poco por qué Irán e Israel han llegado a este punto. Ya existe la guerra directa entre ambos actores, era uno de los elementos que más se temía en el Medio Oriente. Recordemos que más allá de que antes de la Revolución Islámica Irán e Israel tenían relaciones cordiales tras la llegada del gobierno de los ayatolá, esta relación cambió, como ya lo escuchaban en el material anterior, y lo que se conocía como un enfrentamiento de argumentos, de narrativas y esta llamada guerra proxy a través de actores terceros ha cambiado. Por eso ha cambiado la naturaleza del conflicto. Ahora Irán e Israel se enfrentan directamente y esta batalla tiene múltiples repercusiones y preocupa al mundo. Será parte de lo que analizaremos en esta edición de Ampliamente. También analizaremos los aliados de lado y lado, qué países apoyan a Irán, qué países apoyan